En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre del Salvador, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En esta conferencia queremos hablar de los impedimentos comunes de santidad. Mucha gente tratando de llevar una buena vida católica llegan al punto donde dejan de pecar mortalmente, pero todavía luchan con pecado venial. Les resulta difícil pararlo. Esta lucha a menudo es causado por ciertos defectos que son impedimentos para que superen su pecado venial y avanzando en santidad. Este retiro va a ser sobre avanzando en santidad al llegar al conocimiento de estos impedimentos y llegar al conocimiento de cómo vencerlos. En esta conferencia queremos hablar de impedimentos comunes en cual solo daremos una corta reflexión. A los impedimentos, el primero es tibieza. Este es el defecto en cual la persona se estanca en su vida espiritual porque es complaciente con respecto a donde se encuentra en su vida espiritual. Complaciente viene de la palabra latín complacencia, lo que significa estar contento con tener cierta placer en donde estás. La persona está complacida donde está y no le importa avanzar. El resultado de estar satisfecho, piensan que porque no están pecando gravemente estarán bien. No estoy pecando gravemente, entonces estoy bien. Toman alegría en el hecho, piensan que van a ser salvados. No toman medios para deshacerse de los pecados veniales porque están apegados a ellos. A veces tibieza es causado por presunción. Lo arreglaré más tarde, haré mi mía culpa al fin, así no tendré que preocuparme por eso. Nuestro Señor dice en el Apocalipsis: porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Tibieza resulta últimamente con un rechazo de Dios. En otras palabras, Dios no quiere los tibios, te quiere caliente o frío. Santo Alfonso dice en su libro: a veces se encuentran sin fervor, cauteloso y errante en sus ejercicios devotos, ellos sufren defectos y sin deliberación y sequedad. Padre Croizet en su devoción a el Sagrado Corazón de Jesús observa que un alma tibia está en estado de ceguera porque por las pasiones tiranizan sobre ella, por la continua disipación en el que vive, por la multitud de pecados veniales que comete y por la retirada de la gracia del cielo traído sobre él, por su resistencia. También observa que esta ceguera provoca la formación de una falsa conciencia, causando que la gente permanezca en pecado venial por muchos años, porque no teniéndoselos la voluntad ni el coraje de corregirse. Almas tibias rara vez se curan. Tienden a cometer pecados que son interior y pasan en el corazón. Muy a menudo tendrán los pecados exteriores bajo control, a veces por respeto humano o otra cosa, pero obtendrán los pecados exteriores bajo control, pero todavía pecan interior. Juzgando a la gente o enojándose, no tienen control sobre su vida interior. La práctica más sólida de la devoción es inútil para el alma tibia. A menudo obtiene pocos frutos de ellos o a veces se pone familiar con cosas sagradas que eventualmente desprecio. A menudo ves esto con los sacerdotes que se acostumbran tanto a trabajar con cosas santas que empiecen a tratarlos como cosas ordinarias. Incluso las terribles doctrinas como infierno y purgatorio causa poco efecto en la alma tibia. Padre Croizet da las marcas de esta persona. 1. Gran negligencia en los ejercicios espirituales, no hacen lo que deben de hacer espiritualmente. Oraciones sin atención, confesiones sin enmienda. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto ha modificado realmente la gente su vida? La mayoría de los católicos van a la confesión, si es que van, pero suelen ir a confesarse y ellos no mejoran su vida en absoluto. Comuniones sin preparación, sin fervor o fruto. 2. Continua disipación del espíritu que no está atento a sí mismo o a Dios, se absorbe en diferentes y todo tipo de objetos y se ocupa con mil bagatelas. En pocas palabras, simplemente se empantana en las cosas del mundo. 3.
tiene la perversa costumbre haciendo las propias acciones sin ningún espíritu interior, sin esforzarse por evitar las pasiones, el amor propio o el respeto humano. 4. Pereza en la adquisición de virtudes propio del estado de uno. En pocas palabras, simplemente nunca superan sus defectos y nunca adquieren virtud. 5. Tienen repugnancia por las cosas espirituales y particularmente indiferentes a las grandes virtudes. Normalmente sufran de achaedia, que es un tipo de pereza espiritual. San Tomás define pereza como un dolor por las cosas que son arduas. En pocas palabras, una persona no guarda su placer o su complacencia para perseguir lo arduo. Entonces muy a menudo las almas tibias tienen un dolor a las cosas espirituales porque son duros y difíciles y encuentran algún tipo de contradicción o dificultad, se enojan. Si les falta algo, sus lamentos se elevan al cielo. Si sus superiores mandan algo que no les agrada, murmuran y se quejan. Si alguien los critica o los humilla, se convierten en enemigos de esas personas. Garrigou-Lagrange los llama almas retrasadas porque han sido detenido en el progreso a la santidad. Descuidan las cosas pequeñas de la vida espiritual, lo que lleva a cosas más grandes al final. Ellos tienden a descuidar decir oraciones con atención y devoción, o tienden a descuidar la oración por completo. Una de las causas es el rechazo a hacer los sacrificios que les pide Dios, ya sea por inclinaciones de gracia, es Dios los inclina a hacer algo interiormente, o por su estado de vida o sus circunstancias. Tibieza es una forma de negligencia habitual porque uno siempre se descuida la vida espiritual. Otras causas de tibieza son una levedad de espíritu, y esto es una falta de gravedad o seriedad en la vida espiritual. Y reflexión, como uno dice mentiras oficiosas, y entonces uno a menudo dice mentiras porque quieren conseguir cosas o no quieren tener que lidiar con ciertas personas o no quieren sufrir. Pereza espiritual que lleva al abandono de la guerra espiritual contra nuestros defectos y tienden a no hacer nada con respecto a su falla predominante. Tienden a la burla, insultos, destrucción y murmurando contra la reputación de los demás. Muy a menudo detraen o murmuran contra las personas más santas porque el hecho que otras personas son ardientes con el amor de Dios, eso les molesta, por eso murmuran. ¿Cuáles son los remedios? 1. Tienen que hacer una resolución, escapar a todo costo de este estado miserable. En otras palabras, es una cuestión de elección de voluntad y tiene que ser fuerte. 2. Eliminación de las ocasiones de caer sin que no hay esperanza de la corrección. En otras palabras, tienes que evitar ocasiones de pecado venial, así que si te gusta chismorrear, tienes que evitar la gente con quien lo haces. 3. Recomendación constante de uno mismo a Dios pidiendo ser entregado de este estado. 4. Actos de caridad. Puedes obtener esos actos en esos viejos manuales de oración. Tienen actos de fe, esperanza y caridad. Deberías hacer el de caridad regularmente porque caridad inflamará el corazón, un deseo ardiente hacer la voluntad de Dios en vez de solo ser perezoso. Devoción al Sagrado Corazón que Cristo promete hacer las alisa tibias ferviente. Entonces una persona necesita trabajar en devoción al Sagrado Corazón. El siguiente impedimento a la santidad es lo que se llama infinidad a la gracia. A veces esto es una gracia abusiva cuando uno estimula sus inclinaciones, es decir, Dios ilumina el mente de la persona para que él vea la cosa correcta a hacer o fortalece la voluntad o enmarca sus apetitos, pero la persona aún elige seguir lo que quiere en vez de hacer lo que Dios está inclinando que haga interiormente. Infidelidad a la gracia es la falta de cooperación con esas gracias que Dios lo envía. La mayoría de la gente es consciente de esto. Ellos un poco saben que Dios quería que o debería haber hecho eso, pero no lo hice. ¿Cuáles son los remedios? 1. Es una elección de la voluntad. Principalmente tienes que elegir siempre voy a seguir en todas partes y en todos los casos tienes que hacer una resolución siempre voy a seguir cualquier impulso de gracia. 2.
Oración constante y mortificación que nos ayudará a superar la voluntad propia y falta de abnegación para hacer lo correcto. Entonces a menudo inclinaciones de gracia nos inclina a hacer cosas difíciles y arduas y retrocedemos ante ellos, pero si hacemos oración y mortificación, entonces no nos importa si las cosas son dolorosas y que estamos haciendo lo correcto. 3. Un acto de caridad lo que nos dará un ardiente deseo de hacer la voluntad de Dios y disfruta de las gracias en lugar de tristeza en ellos. El siguiente impedimento a la santidad es lo que se llama revolcarse en el medio servil, mientras el medio servil viene de gracia actual en la medida en que no podemos temer los castigos debido al pecado sin gracia. Sin embargo, es un signo de imperfecciones. Este defecto consiste al proceder en la vida espiritual basado en el miedo a caer que tiene a nosotros mismos en el centro de la intención en lugar de un miedo filial o casto de ofender a Dios. Y entonces si hay 4 tipos de miedo. El primero es el miedo mundano y ese es el tipo de miedo en la que la gente teme los castigos de Dios. Ellos temen que les va a pasar como resultado de su pecado, pero no los corrigen o se comportan. Luego hay miedo servil, eso es uno que procede de la gracia en la que una persona piensa voy a quemar si no actúo bien, así que los incita están inclinados a hacer lo correcto. Luego hay miedo casto o filial y es cuando una persona no peca basado en el hecho que aman a Dios y no quieren ofenderlo. Pero Santo Tomás da un cuarto tipo de miedo, le dice miedo inicial. Ese es el miedo que está en medio de miedo filial y casto, donde la persona está comenzando a atender los motivos donde no quieren ofender a Dios, pero al mismo tiempo su motivo también es no quieren quemar. El miedo servil es bueno, pero es imperfecto y debemos purificar nuestros motivos y hacer cosas por el amor de Dios y no por medio a nuestro propio bienestar. El cuarto obstáculo es el orgullo secreto. Este tipo de orgullo no es evidente, no está al aire libre, se esconde y nos motiva a hacer cosas por nosotros en lugar de para Dios. ¿Cómo reconoce esto uno? Primero, ellos tienen una cierta delicadeza en puntos de honor, les gusta ser honrados. Hay enfriamiento de amistades, si alguien dice algo que pueda humillar, cesan sus amistades con ellos. Dolor parecido a la envidia, esto es cuando la persona se arrepiente del avance espiritual de una persona o el bienestar de otras personas porque lo ven como en detrimento de ellos, es como una humillación y esto trae el siguiente que es dolor secreto al éxito de las demás. Una sensibilidad a crítica válida, así que no pueden tomar críticas constructivas con humildad. En general se enojan, se molestan, por eso tal vez lo piensen más tarde, pero se molestan por eso. Desprecio por las demás que no están de acuerdo de ellos. Excusa de los propios defectos, a menudo dicen, yo sería más santa monja si no fuera por estas monjas en el convento, señalando los éxitos de uno a otros. En otras palabras, ellos se adulan o señalan sus labores. Ambición secreta. Desean lograr éxito más de lo que se debe a sus talentos. Entonces una persona ambiciosa siempre es una pesadilla porque la gente debajo de ellos sufren porque luchan por algo, luchan por un puesto y una vez que lleguen no son capaces de hacerlo correctamente y entonces la finalidad de su oficio es ayudar a gobernar las cosas para que las inferiores puedan alcanzar sus metas. Bueno, las inferiores no pueden alcanzar sus metas porque el chico no sabe lo que está haciendo. Trabajo excesivo, muy a menudo trabajan demasiado para llamar la atención. Verás esto entre ciertos sacerdotes, se trabajarán hasta la muerte, pero es una especie de orgullo refinado porque solo quieren que la gente los mire y diga mira lo duro que trabaja, convencimiento de que no están orgullosos. En otras palabras, piensan que son realmente humildes, pero no son. Una vez mi hermana mencionó cómo estaban paradas en la fila en una tienda. La cajera le dice a mi hermana que hermosa es su hija y la hija hace todo esto, ser tímida, no diciendo nada, y mi hermana me dijo, mira lo humilde que es. Dije, no, ella no es humilde, ella está orgullosa. Ella dice, ¿qué quieres decir? Dije, ella actúa de esa manera porque ella quiere que la gente piense que es humilde, pero de hecho ella está disfrutando en el hecho de que piensan que es hermosa. Ese es un ejemplo de un tipo de orgullo secreto.
¿Cuáles son los remedios? Humildad. Una persona tiene que trabajar en humildad y tienen que estar abierta a la crítica constructiva. Los santos seguían a la gente que les trataban como basura, porque por el hecho de que ellos sabían que al humillarlos estaban avanzando en virtud. El quinto obstáculo de santidad es una pasión no mortificado. La persona tiene algún apego a algún pasión y él lo ahorra en el proceso de mortificación. Les gusta hacer lo que alimenta sus pasiones o apetitos. Ellas desperdiciarán grandes cantidades de tiempo en la cosa de su pasión todo el tiempo pensando es beneficioso para ellos incluso espiritualmente. Este es el efecto de la falta de apego a la cosa que concierne su pasión. Ellos mortificarán todas las áreas de sus vidas, pero y el pensamiento de renunciar esta cosa o las pasiones que están apegado a la cosa los duele. Ellos tenderán a ser atraídos a personas que comparten la misma pasión y burlarse de los que no lo hacen. Ellos no reconocen que buenas son estas cosas. ¿Cuáles son los remedios? Verdadera mortificación. Tienen que realmente trabajar en mortificados. Esto significa averiguando las cosas, las pasiones o la cosa a la que estás apegado y hacer la acción que es opuesta a eso. Es inactivo halagarnos que amamos Jesucristo si no estamos mortificados. Todos los buenos sentimientos de piedad y práctica de devoción son sospechosos. Sin mortificación perfecta somos acérrimos a vernos a nosotros mismos tan imperfecto y descubrir cómo hacemos tantas santas comuniones y prácticas piadosas y sin embargo parecemos avanzar tan poco y ellos parecen no producir ningún efecto. Mientras tengamos una pasión no mortificado nosotros no avanzaremos rápidamente en santidad. Entonces a menudo se entiende que no avanzarás en los niveles de oración si tienes un solo apego. El último es el vicio de la curiosidad. Este vicio busca conocimiento inútil y profano. Aquí los dos van de la mano, es decir, es inútil para nosotros espiritualmente. Buscan conocimiento de las cosas que son inútil para ellos espiritualmente, o de otro modo es profano. Obviamente conocimiento de las cosas del mundo que es necesario a nuestro estado no es inútil, que se puede utilizar para nuestro beneficio espiritual. Pero las personas que, por ejemplo, compran el más reciente revista para saber quién está haciendo qué y ese tipo de cosa es inútil y profano, no necesitan saber eso. No hay por qué saberlo y de hecho no más hace que se distraen de cosas celestiales. Eso es peligro de curiosidad, nos atasca en cosas mundanas y nos distrae de considerar y contemplar las cosas de Dios. Este vicio busca las últimas noticias. Ellos muy a menudo pasan grandes cantidades de tiempo en el Internet buscando más información que es necesario o ellos buscan el último chisme. Causa el alma descuidar la lectura espiritual y aprendizajes espirituales, entonces ellos no harán otra lectura. Muy a menudo no pasarán tiempo leyendo el catecismo, pero pasarán horas leyendo la última novela o el último misterio. Funda el alma en espíritu mundano y fundamenta el pensamiento de uno aquí y allá y hace que la oración sea casi imposible. La distracción es a menudo el resultado de este vicio. En otras palabras, si tú tienes una gran dificultad con la distracción, entonces a menudo está arraigado en curiosidad. A veces toma un tono religioso, es decir, están tratando de descubrir qué está pasando en el Vaticano o qué pasa aquí, qué pasa allá, pero no hay interés en Dios. Esto es característico de aquellos que buscan ansiosamente los aspectos esotéricos de fenómenos místicos, o que tiene una fascinación para lo oculto o preternatural mientras descuidan sus vidas espirituales. En otras palabras, sabrán todo lo que hay de exorcismos, pero no saben nada de avanzado en la vida espiritual. A veces toma un tono intelectual. Incluso en teología, donde gente estudiarán largas horas en filosofía y teología por el placer que reciben de ello en lugar de que si es bueno para ellos espiritualmente, entonces a menudo descuidarán ciertas áreas de su vida espiritual o de leer teología o filosofía porque se enfocan en un aspecto en particular que les fascina. La moral de la historia es: ¿cómo superas eso?
Por diligencia y por estudios. La estudiosidad es la virtud por la cual uno estudia, solo llega al conocimiento a esas cosas que corresponde al estado de la vida de uno y que perfecciona a uno espiritualmente, y eso es lo que uno necesita pedirle a Dios. Si te arrodillas te daré una bendición. Benedictio de omnipotentis Patris et Filii Spiritus Sancte superboset manieet semper. Amen.